Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, les doy la más cordial bienvenida a este tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario, Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo. Continuando con nuestro programa, vamos a presentar la conferencia Los Derechos Humanos como eje catalizador de las políticas públicas y la gobernabilidad. Para ello, aparte de nuestro ponente, nos acompaña como moderadora la maestra Gabriela Pérez Negrón y como relatora la maestra Morelia Andrade. Es un gusto saludar y presentar al doctor Jean Cadet Odimba, quien es doctor con estancia postdoctoral en Derecho realizado en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, del 2008 al 2010. Doctor en Derecho con mención honorífica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2005 y estudió además la licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad de Atenas, Grecia. Es investigador nacional nivel 1 perteneciente a la red de investigadores del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, al Cuerpo Académico Consolidado de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como a los núcleos académicos básicos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán y en las líneas de investigación que atiende el doctor Jean Cadet Odimba. Trabaja principalmente en Derecho Internacional Público, Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Violencia de Género, Comunitario, Penal Internacional y Sistemas Regionales y Protección de Derechos Humanos o todas las áreas del derecho y del conocimiento en esta materia. Y pues concedemos el uso de la palabra al doctor Jean Cadet Odimba. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar el micrófono porque luego se distorsiona la voz. No sé si ese por alguna razón se tiene que usar, si no, mejor dejar el micrófono porque luego se distorsiona la voz. Bien, es una... Para nosotros o que nos dedicamos al aula, a dar clase, cuando te invitan en otra universidad, en otro evento, es un honor porque de una u otra forma es una oportunidad de compartir. Por eso doy muchas gracias a la Universidad Virtual de Michoacán por esa oportunidad que me brinda para poder venir a platicar con ustedes sobre el tema que, bueno, como forma parte de mi línea de investigación, considero que es importante para la sobrevivencia de un Estado de Derecho. Es complejo cuando se tiene que explicar varios elementos a los que no conocen. Primero, los estudios jurídicos, explicarles primero qué tipo de Estado hemos elegido como sociedad, es decir, un Estado de Derecho. ¿Eso qué quiere decir? Para que ellos puedan tomar decisiones con conocimiento de causa sobre qué están haciendo como gobernante. Ese es un elemento número uno que debería de ocuparse los estudiosos de Derecho cuando cada vez que hay una elección popular y hay nuevos elegidos, que la mayoría de esos nuevos elegidos no pertenecen al área jurídica, explicarles cuáles son las consecuencias de sus actos y de las actividades que van a desarrollar en un marco de Estado que hemos elegido. Y hay un término que está muy popular ahora, que siempre hemos utilizado de manera indiscriminado para justificar varios elementos o varios actos, lo que llamamos comúnmente derechos humanos. En la mayoría de las veces todos sabemos que tenemos derechos porque somos humanos, pero no sabemos en realidad cuando preguntamos en la facultad o en cualquier área de conocimiento de derecho
hasta los investigadores en derechos humanos, qué es un derecho humano en sí. Muy pocos realmente alcanzan a discernir cuando hablamos de derechos humanos a qué nos referimos prácticamente. Algunos dicen que son leyes, otros dicen que son pretensiones sociales, otros dicen que son normas. Entonces hay una confusión en el imaginario popular de saber a ciencia cierta cuando hablamos de derechos humanos a qué nos referimos. ¿Por qué hay esa confusión? Porque evidentemente nosotros en principio no explicamos a la sociedad qué significa eso. Cuando vas a estudiar a la escuela de derecho, desde el día que llegas se te van a decir que hay derechos humanos, que son garantías individuales, un sinnúmero de acontecimientos que te van a ir diciendo, pero nadie te toma tiempo para sentar con un alumno y explicarle cuando hablamos de ese derecho como un valor propio que tiene una garantía determinada, qué significa. Entonces, no quiero desaprovechar la oportunidad antes de entrar al tema. Tengo que explicar un poco cuando nosotros hablamos sobre derechos humanos y por qué es el catalizador de las políticas públicas y de la gobernabilidad. Si nosotros queremos saber a ciencia cierta, yo qué tengo cuando digo tengo derecho, no quiere decir que yo tengo leyes a mi propiedad, no quiere decir que el Estado está bajo mi mando, que yo le voy a decir lo que yo quiera, y no quiero decir que toda la administración pública van a estar esperando qué quiero para que ellos puedan actuar para satisfacer lo que yo quiero. Tener el derecho, o el derecho en sí, es un valor. Antes de llegar a ser un valor jurídicamente protegido, por eso se llama derecho, es un valor. ¿De dónde viene ese valor? ¿Qué significa un valor en sí? Valor es una apreciación sentimental, emocional, que cada quien de nosotros puede decir, eso sí me interesa, me duele, me lastima, me gusta, me gustaría. Esos son los elementos que decimos, ese es un valor, porque si no tiene un valor, no tiene ninguna apreciación sentimental ni emocional. Si preguntamos, por ejemplo, a todos los mexicanos cuál es el valor más importante, la mayoría van a decir que su madre, ¿no? Porque todos los mexicanos estamos dispuestos a dejar a nuestra alma en el pavimento si alguien toca a la madre, ¿no? Estamos dispuestos hasta a divorciar de la mujer que más amamos si esa mujer no respeta a la madre. ¿Qué quiere decir eso? Es una apreciación máxima en nuestro sentimiento. Hay un proceso mental, psicológico para llegar a eso, pero eso tiene que ser en el aula porque nos tomaría un tiempo largo para poder explicar cómo se llega a crear ese sentimiento. Bueno, si eso es el valor, ¿cómo vamos a hacer entonces para que ese valor, esa apreciación máxima o mínima, lo que sea? Porque derecho, según nuestros maestros, es positivo. Así que el valor tiene que ser positivo. No hay valores negativos. Eso significa lo que nosotros consideramos que es nocivo, malos, no son valores. Y no puede tener una protección ni una garantía. Jurídicamente son elementos que nos tienen sin cuidado si algo es negativo. Entonces, todas las apreciaciones sentimentales, emocionales, positivas, ¿por qué son positivas? Porque nos van a ayudar a consolidar nuestras emociones, y esas emociones nos van a permitir un desarrollo. Eso significa si alguien está lastimado emocionalmente, su desarrollo se va a ver afectado. ¿Por qué debemos de cuidar? Entonces, llevar esas emociones o esos sentimientos o esos valores apreciados a un nivel de protección jurídica para evitar que cualquier persona, terceros,
por mala fe, por desconocimiento, por ignorancia, por cualquier circunstancia que sea, no violente ese valor, porque si violenta ese valor, nos va a impedir un desarrollo. ¿Por qué tanto estamos encariñados con el desarrollo? Bueno, el desarrollo de cada uno de los integrantes de nuestra sociedad es benéfico para todos. Vamos a tomar un ejemplo de desarrollo. Alguien que estudia y llega, se desarrolla y se hace médico. La gente dice, bueno, yo voy a estudiar medicina para poder curar a la gente y ganarme mucho dinero. Eso es elemental. En realidad, a alguien que está enfermo o que ha sido enfermo, que ha sido curado por un médico, aunque haya pagado una millonada, eso no significa absolutamente nada en relación a la cura que recibió. Entonces, realmente nosotros nos estamos encariñados en garantizar que los valores sean protegidos, no para la persona en específico, es para la sociedad en su conjunto. Entonces es importante que todos los valores sentimentales, emocionales de todos los ciudadanos sea de una u otra forma impulsado, garantizado, para que cada quien de nosotros pueda evolucionar hacia máxima y dar ese producto de su evolución, compartirlo con la sociedad. Por eso es importante garantizar esos valores. Bien, si eso llegamos, si ustedes se van a ir a la Facultad de Derecho y van a buscar o van a leer libros de derecho, van a encontrar que muchos hablan de derechos fundamentales. ¿Por qué fundamentales? ¿Y cuáles son los no fundamentales? Porque si tú dices que Juan es muy alto, eso significa que hay un Juan o un Andrés que es menos alto. Si no hay un mecanismo de comparación, no puedes dar un calificativo determinado. Si tú dices que tal ese güero, es que hay un moreno. Si tú dices, si todo el mundo es igual, no tienes por qué decir que es güero, si todos son güeros, ¿no? Entonces, el término fundamental es solamente un mecanismo para enseñarnos de dónde surgen esos valores. Pero eso en sí no son valores jurídicamente protegidos. Vamos a decir, es la vida, es la dignidad y es la libertad. Cuando nosotros hablamos de cuál es el derecho más importante, pregunta al mundo entero, te van a decir la vida. Pero la vida no es un derecho, es un valor, pero no es un derecho porque no tiene una garantía jurídica. Y por ende, en el mundo del derecho, no tiene ningún interés. ¿Por qué no tiene garantía jurídica? Porque nadie puede asumir la responsabilidad de cuidar a la vida. Yo le digo a mis amigos o a mis amigas, a mis hijas, si alguien viene y te carga a su hijo y dice, tú respondes por la vida de ese niño, dile que lleve a su hijo. Porque si la muerte llega, tú no vas a impedir. Entonces se te van a encargar una responsabilidad que tú no puedes solventar. La vida no tiene una garantía jurídica. No hay norma que diga que si alguien muere, porque las garantías jurídicas no son mecanismos de prevención, son mecanismos de resarcimiento de daño o de reparación. Por eso le llaman de garantía. Alguien ha comprado un refrigerador, una computadora, cuando te dan de garantía, no es para que la computadora sirva, es para que si la computadora no sirve, entonces se te dan otra o te reparan. Las leyes, las normas jurídicas, la mayoría de ellos no tienen ningún mecanismo de prevención. Es un mecanismo de reparación de daño. Eso significa vamos a recurrir a la norma siempre y cuando hay una violación a nuestro derecho. Si a mí nadie me ha violentado ningún derecho, no me ha impedido ejercer o disfrutar de los valores que considero importantes para mi desarrollo, ¿por qué le voy a ir al tribunal? ¿De qué le voy a reclamar? ¿A quién le voy a reclamar? Esos son mecanismos de reparación de daño en caso de que
conoce alguna avería nuestros valores. Entonces, iniciamos de ahí que viene una idea distorsionada de que la vida es un derecho fundamental. No, lo que nace de la vida sí son derechos. ¿Por qué? Porque podemos garantizarlo, como por ejemplo las manifestaciones de la vida. ¿Cómo se manifiesta la vida? Que vean, que hablen, que caminan, que coman, que estudie, que todo eso nos da la sensación o la idea de que esa persona está viva. Porque si deja de manifestarse, se pierde. Ya no lo vemos. ¿Cómo sabemos que una persona está muerta? Es que ya no manifiesta nada. Entonces, esa persona jurídicamente pierde la esencia de ser humano y por ende pierde todos los derechos y pierde hasta las garantías, porque ya no existe. Entonces es importante que podamos entender esa lógica original de qué hablamos cuando hablamos de derecho o de los valores jurídicamente protegidos. Bien, vamos a tomar el segundo ejemplo. Si la vida es así, sabemos que la vida no es lo que nosotros tenemos garantizado jurídicamente, son las manifestaciones de la vida. La dignidad, ¿qué es dignidad? ¿Alguien aquí no tiene dignidad? Todos, yo creo, perdón, yo creo que todos, pero como es algo muy personal, yo puedo decir que la dignidad significa algo para mí. Entonces, no atentar contra lo que son mis valores precisamente. Ahí está el problema. ¿Cómo vamos a garantizar algo que está en ti que nosotros no sabemos qué es? Sí. No podemos. La dignidad es un conjunto. Entonces no podemos proteger un conjunto. Lo mismo es en la vida un conjunto. La protección va elemento por elemento, valor por valor. La dignidad es un sentimiento de plenitud. Cuando tú estás en plena de dignidad. No te falta nada, no te vas a sentir indigno. ¿Cuándo te sientes indigno? Cuando algo falta. Cuando tienes el calor, cuando tienes el frío, cuando tienes hambre, cuando no tienes el dinero, cuando X, Y y Z, cuando alguien te resta el sentimiento de plenitud. A partir de ese momento empiezas a tener el problema de sentirse indigno. ¿Qué significa sentirse indigno? Incapaz de. Por eso es importante garantizar todos los elementos que hacen que la persona se sienta plena, íntegra, que no le falte nada, para que él en ese momento tenga el sentimiento. Ustedes se saben de cuando te sientes en pleno, ¿no? Piensas que tú puedes hacer todo lo que te da la gana, que tú puedes mover en las casas, nada más ordenas y se mueve, y no hay duda, y puede moverse. No crean que la magia se hace porque hay una fuerza diferente. Tú ordenas, levántate y se levanta una persona. No me toques y no te toca. ¿Por qué? Pero si esa se lastimara de dignidad, no tienes capacidad para decirle no me toques. Ese es el problema que tenemos, por ejemplo, de graves violaciones de los derechos de las mujeres, porque están en lastimar la dignidad y sacrifican su autoestima en el área de buscar compensar la deficiencia de dignidad por algo. Es ese un segundo. ¿Cuál es la manifestación de la dignidad? ¿Cómo se manifiesta la dignidad? ¿Estado de plenitud? ¿No? ¿Cuándo se lastima la dignidad? Cuando hay un piropo de mal gusto. Cuando sales de tu casa y alguien te dice una mala palabra y tú estás lastimada en dignidad y todo el día estás apachurada, estás craneando, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me dijo lo otro? ¿Por qué? Ese día no puedes avanzar. Te falta la magia que puedes decir,
hoy voy a ganar 100,000 pesos, no lo vas a decir porque te falta. Estás indigno. Por eso tenemos que garantizar todo alrededor para que eso no ocurra. Eso significa todas las manifestaciones de la plenitud tienen que tener una garantía. El otro elemento que es la libertad. Alguien dice, yo tengo la libertad como derecho humano. La libertad es falta de regla, falta de limitación, falta de todo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque si te vamos a darlo como derecho, vamos a tener que dar restricciones, porque la administración o la institución que va a estar vigilando eso, o mecanismos para la reparación de daño, no son omnipresentes, ni infinitos, ni omnipotentes. Vamos a tener que decirte cuándo, a dónde vas a tener la libertad. Eso no funciona, la libertad. Eso no es libertad. Cuando hay no, tú puedes salir de tu casa después de las 11 del día, eso ya no es libertad, porque eso ya no lo haces cuando quieras, como quieras. La única libertad que nosotros tenemos como seres humanos es la libertad de pensamiento, pero es un asunto interno. Por eso no se puede garantizar ni se puede meterse, porque es un asunto que no tenemos acceso. Tú puedes pensar a lo que quieras, a la hora que quieras, como quieras, pero no vas a manifestarlo. Por eso yo digo siempre a mis amigas, si invitas a compañeras, ustedes que están acostumbradas a llamar a las amigas para tomar té en casa, y ves una amiga pensativa, y le preguntas qué está pensando y te dice que nada, sácala de tu casa. ¿Sabe lo que está pensando? Sí. Esa tonta tiene un marido, tiene una casa tan bonito y yo voy a hacer todo lo posible para que esa casa sea mía. Por eso saca la patada, porque si estuviera pensando algo bonito para arreglar a tu casa, para decir, oye amiga, ¿por qué no pones un florero aquí? Te diría. Te diría. Y a los muchachos les digo lo mismo. Nos estamos acostumbrados a veces a salir con los amigos o comprar un sitio y estamos tomando y vemos un amigo pensativo que no cooperó para la chela. Oye hijo, ¿qué estás pensando? Nada. Vete a tu casa, déjalo, ese cuate te va a matar. Es decir, tiene trabajo, no era tan brillante en la escuela, tiene familia, está bien, hasta me compra chela. No, yo le voy a quitar su trabajo y si resiste lo voy a matar, porque es presumido, ¿no? Entonces es importante saber qué significa en sí la libertad y por qué protegemos, qué necesitamos de la libertad. Bueno, esas ideas que nosotros pensamos en todo momento, las ideas positivas necesitan una protección, porque eso hace la creatividad, hace generar elementos que benefician a toda la sociedad. Entonces todas las manifestaciones positivas de la libertad, del pensamiento, la vamos a garantizar, porque eso tiene un beneficio para la sociedad. Por eso financian proyectos de investigación. Por eso si tú dices, oye, yo quiero construir una aeronave, pues si es una idea positiva, vamos a buscar los medios. Yo quiero estudiar para ser agrónomo, vamos a financiar para que estudies agrónomo, porque sabemos que de tus estudios vamos a aprovechar productos de calidad para comer, para que nosotros estemos bien. Bien, si entendemos esa lógica, entonces entendemos la lógica de lo que llamamos en sí los derechos humanos de manera muy breve. Si eso es de derechos humanos, ustedes imagínense algún acto, alguna acción gubernamental, alguna política gubernamental que no tiene ninguna relación con eso. Todo. ¿Qué se llama en sí? ¿Podemos avanzar, por favor? Entonces,
¿Qué podemos llamar nosotros la política pública? ¿Qué efecto tiene en derechos humanos, esos valores protegidos, garantizados por el derecho? Eso significa que tiene reglas de convivencia que obliga a la sociedad entera de que a cada uno se le garantice el ejercicio o el disfrute de esos valores que acabamos de decir. Pero significa los valores que nacen de la existencia de la vida, de la dignidad y de la libertad. No puede generar una política gubernamental que no tenga algo que ver con eso, porque al final de cuentas la política tiene que servir a los seres humanos, a la sociedad, y la sociedad lo único que necesitan es esas garantías, capacidad de ejercer, de manifestar lo que surge como manifestaciones de la vida, de la dignidad y de la libertad. Bueno, hablamos de la democracia. No podríamos en ese esquema de un Estado de Derecho que estamos hablando, generar una especie de políticas públicas que no permite participación de los ciudadanos. Porque en la mayoría de las veces cuando alguien ya es autoridad, piensa que los ciudadanos son aquellos. Él se excluye del ser ciudadano. No, todos somos sus ciudadanos. Entonces, no podíamos hacer una especie de Estado a donde estamos gobernados por las cosas o por extraterrestres. Los ciudadanos tenemos que participar para ejecutar todo lo que nosotros queremos, porque al final de cuentas somos los que decidimos qué queremos que se haga. Por eso la participación ciudadana no es un elemento que la autoridad otorga o invita a que los ciudadanos hagan, porque al final de cuentas los ciudadanos, él mismo ese ciudadano, como lleva la representación de los demás ciudadanos, son los ciudadanos que hablan a partir de él. Ayer estaba en clase con los alumnos del tercer año y estábamos discutiendo sobre derecho a la asociación. Y la gente decía, bueno, los alumnos decían, bueno, la asociación en sí se le reconoce los derechos como una unidad, no como todos los miembros de la asociación. Sí, porque se genera una figura única. Y los derechos y las obligaciones atribuidas a la asociación está repartida entre los miembros de la asociación. Así es el Estado. El gobierno es una representación jurídica de la sociedad. La responsabilidad de las actividades gubernamentales está repartida entre la sociedad. El gobierno en sí no es nada. No existe gobierno si no hay sociedad. Entonces, a final de cuentas, el entendimiento de que, bueno, nosotros somos gobierno es pretencioso, porque todos somos gobierno, a final de cuentas. No hay gobierno sin nosotros. Somos una asociación y los representantes, es como el secretario general del sindicato diga, yo soy el sindicato. Eso no se explica. Entonces, son cosas que son importantes. La participación ciudadana es importante. Y si hay participación ciudadana, hay democracia. Eso significa, es los ciudadanos que deciden a través de su representante. No podemos decir, no hay democracia. No, pues que si no hay ciudadanos, no hay gobierno. Entonces, al final de cuentas, todas las decisiones gubernamentales son decisiones de los ciudadanos, del gremio, el gremio que somos los ciudadanos. Ese entendimiento, ahora mucho problema al representante y a los representados. Porque yo, a veces se me da tristeza ver manifestaciones de la gente que pide más allá de la capacidad que puede dar.
¿no? Nosotros nos hubiera gustado que, bueno, para ir a Altozano, pues que haya un teleférico, ¿no? Pero para que haya teleférico, pues tenemos que pagar teleférico, porque ¿quién nos lo va a pagar? Entonces tenemos que cooperar más. Pero cuando dicen hay que cooperar más, decimos no vamos a cooperar más porque ya no hay. ¿No? No hay de dónde cooperar. Entonces no podemos tener teleférico. Son cosas que son muy complejas, pero porque no explicamos bien. Porque algunas pensamos que si no explicamos de manera clara, nos da un nicho de manejo. Vamos a jugar con la ignorancia de los demás para poder sacar provecho personal. Y yo le digo a la gente, no hay provecho personal. Si tú ganas más dinero, vas a gastar más. Y de una u otra forma se va a repartir. Nadie maneja 2 autos, nadie maneja 2 helicópteros, nadie vive 2 camas en la misma noche. No sirve para nada. ¿No? De todas formas, si vas a comprar 2 camas, el fabricante de la cama te va a cobrar. El dinero es público. Esa es la forma que nosotros entendemos esa participación gubernamental de la democracia, la gobernabilidad. Bueno, gobernabilidad quiere decir que la sociedad está de acuerdo con las acciones de la autoridad gubernamental que han encargado. Eso significa, si hay ingobernabilidad, es que la sociedad no se identifica, no está de acuerdo con la forma de gobernar, de las acciones que está tomando, y ellos van a protestar. Solamente de esa manera nos damos cuenta que hay ingobernabilidad, porque nadie obedece, nadie participa a las acciones de la persona que está encargado de llevarlos a cabo, o de administrarlas. Esa es la ingobernabilidad. Entonces, al final de cuentas, ¿cuáles son las acciones que necesita la ciudadanía en su conjunto para poder generar esa gobernabilidad? Primero, la seguridad. Que la seguridad en general, cuando la gente dice, pues hay inseguridad, pues sí hay inseguridad, pero ¿qué genera la inseguridad? No es el gobierno, somos nosotros, ¿no? Si fuera el gobierno de Michoacán que genera la inseguridad, ¿cuántos son en el gabinete? Los podemos detener en un día. Todos, ¿no? Si fuera ellos. La inseguridad lo generamos nosotros los ciudadanos. Si todas las familias, todas las personas michoacanos decimos no vamos a hacer nada que pueda generar inseguridad, claro que no va a haber inseguridad. Pero cuando tenemos el sentimiento de venganza, cuando tenemos el sentimiento de gandalla, cuando tenemos la idea de que pues, yo debo de ser, pero los demás no, ese es un malentendido. De que yo tengo que ser rico, pero los demás se deben de quedar pobres. Es un malentendido. ¿Para qué quiere el dinero? Y luego almacena el dinero y empieza a distribuir el dinero para las fiestas. ¿No? Si estás matando para ahorrar dinero, ¿para qué? Entonces estás agarrando el mismo dinero y gastar en las bebidas, en la compra de autos. ¿Para qué? ¿Por qué no te quedas con efectivo? Si es el efectivo que te interesa. Tener muchas mujeres, operar a las mujeres, ¿no? Distribuir el dinero que estás matando a la gente para ti. No tiene sentido. Tienes el suficiente para vivir, para comer y para bañarse con agua calentita. Ya es más que suficiente. ¿Cuántos años? Hay gente de 50, 60 años que todavía sigue haciendo maldad para ganar dinero. Oye, te queda 30, te queda 20. ¿Cuántas noches si realmente piensas que vas a dormir profundamente? ¿Para qué quieres comprar una cama extraordinaria que no vas a aprovechar? ¿Por qué compras 5 casas si nada más necesitas una cama, un cuarto? Y se esconde en las montañas.
¿no? En las grutas, deja las casas. Es una visión de las cosas ilógica. Por eso los países del norte de Europa, el primer ministro vive en un departamento que es como este. Si vas a Finlandia, te enseñan el departamento del primer ministro, es como este, ¿no? Una cocina y lava la ropa en un lavadero público del edificio. No necesita más. Si se enferma, le van a llevar al hospital. Sus hijos van a la escuela sin pagar en un quinto. Si quiere viajar, va a viajar. Digo, ¿para qué? ¿No? Hasta sus tataranietos van a poder vivir en ese departamento tranquilamente. No tiene sentido. La seguridad es importante, que tengamos ese sentimiento de seguridad, pero para que haya eso, nosotros tenemos que generar ese sentimiento de seguridad. La salud es importante. Si alguien se enferma, si alguien necesita algo, porque se siente mal, porque le salió un grano que no le gusta, porque XY, puede ir en un lugar y lo van a dar. Si eso se garantiza, eso significa, si se garantiza ese sentimiento de paz interno, si se garantiza el sentimiento de que todas las enfermedades posibles que puedes tener, va a tener una garantía de que vas a ir a un hospital y te van a atender hasta curarte. Si vas a morir ese porque no se puede curar. Si tenemos el sentimiento de que vas a aprender, vas a almacenar experiencia, porque la mayoría de las veces cuando hablamos de la educación, la gente piensa que la educación es ir a la escuela. No. Toda la experiencia que se almacena desde que nace uno hasta que se muere forma parte de su formación. Por eso en la mayoría de la gente dice, no, pues esa persona no tiene cultura. ¿Por qué no tiene cultura? Porque no fue a la escuela. No, es que no necesita ir a la escuela para tener cultura. La cultura es toda la información almacenada. Eso significa la experiencia de vida de una persona desde que nació hasta el momento que se encuentra. Por eso hablan de que las culturas se tienen que mezclarse. Eso significa a los que vivieron en el lugar X y a los que vivieron en la colonia X, Y, tiene una información almacenada, puede ser diferente de la otra persona. Por eso es importante, es nutritivo, que podemos compartir esas experiencias de vida para que podamos promover el desarrollo, porque si no entiendes a la otra persona, a lo mejor uno a veces aprende de la gente que no ha estudiado y te da una moraleja que te quedas, dice, ¿cómo tantos años buscando por toda parte y lo tengo de una persona que no esperas? Te da una enseñanza, una cátedra y tú te sorprendes. Eso, el conjunto de todos esos elementos, es lo que nos aporta un desarrollo integral de la sociedad. Porque la sociedad tiene que desarrollarse y la sociedad tiene que evolucionarse. Hablo de que se tiene que evolucionarse porque no es un asunto voluntario. Nosotros somos seres evolutivos. Naturalmente tenemos que evolucionar. Aunque tú no quieras, no vas a quedar siempre joven. Aunque tú no quieras, no vas a quedar siempre niño. Tiene que crecer. Y en ese proceso de crecimiento vas a almacenar información distinta en cada una de las etapas. Todos los días almacenamos información diferente. Entonces, para llegar a nuestra moraleja, en derechos humanos, esos valores que compartimos o en algunas no compartimos porque, como decimos, bueno,
dependiendo del lugar, del hogar que naciste, del lugar que vives, de tus amistades, de todo el entorno, almacenas la información que te hace una experiencia de vida. Eso puede ser diferente de otra. Por eso hoy día, por ejemplo, en el ámbito jurídico y jurisdiccional, hablan de criterios pro persona. Eso significa para juzgar si lo que hizo alguien es malo o es bueno, o es exagerada o es menos, tiene que saber quién es esa persona, ¿no? Porque antes era, bueno, decían que el derecho es igual para todos. No, es un niño, es un adulto mayor, es una persona que no tiene recurso, es una, bueno, si lo hace adrede o lo hace por desconocimiento, hay diferencia. No puede ser decir, bueno, todos son iguales, entonces todos se tienen que tratarse igual. No. Por eso alguien no ve, dice, no, pues que vaya a la escuela. Pues ¿cómo va a ir a la escuela si no ve? Hay que generarle su mecanismo de aprendizaje diferente. Los papás pensaban que todos los niños se deben de crecer de manera igual. Les daba una igual cantidad de comida. No, pues hay niños que les gusta comer más, hay niños que pues, para comer tienen que presionar. No lo puedes dar una misma cantidad de comida. Le vas a hacer daño al que no come mucho. Entonces hay que diferenciar el trato. Y eso, para entenderlo, tenemos que compartir la información. Tenemos que compartir la cultura. Eso es importante. Entonces, no podríamos tener un estado de aceptación de las acciones gubernamentales si no se atiende esos elementos. Hoy día que estamos hablando, los valores personales, fíjense lo que les voy a decir. Ahora, los sentimientos que hablamos de que derechos humanos son valores sentimentales, emocionales, juegan un papel importante sobre la gobernabilidad. Porque uno grita ahí y le dice al gobierno que no está haciendo las cosas bien por meramente sentimental, porque a él no le parece, porque le duele, porque le lastima a él. Aunque otros digan, oye, pues todos los días se toman en la avenida, ya estamos hartos. Pues a ellos les duele, les lastima, les molesta, están inconformes emocionalmente. Por eso están manifestando para decir al ejecutor que está ejecutando mal lo que ellos le dijeron que lo hiciera. Meramente sentimental. Porque a final de cuentas, no crean que cada vez que haya manifestación, se levanta la manifestación porque les da dinero. Sirve que salga y que diga, a ver, vamos a platicar de qué se trata. Oye, yo hice eso porque hay eso, yo hice eso porque hay eso, por eso lo hizo. Y emocionalmente se van tranquilos. ¿Cuál es la moraleja? Yo le digo siempre a mis amigos que ya tienen pareja, si tu mujer o tu marido, porque tengo amiga también que tiene, está lastimada emocionalmente, no lo compres flores, porque te va a pegar con las flores, ¿no? Vas a comprar tú mismo los palos que te van a dar. No le compres flores, explícale por qué hiciste lo que le molesta. ¿Por qué no hiciste lo que le molestó? Fíjate a dónde hemos llegado. Hemos llegado a un nivel de evolución que todo se resuelve hablando, explicando. Porque hemos entendido que es sentimental. O sea, que le gusta que te compre una camioneta y que sigas pensando que tiene otra mujer, o que te explique que la otra mujer no es. ¿Para qué quieres la camioneta si vas a seguir sufriendo? ¿No? Que te explique que no es y que te des cuenta de que realmente no es. Que el gobierno te diga diciendo, oye, pues te doy 500 pesos para que compras un par de chelas y hielo, o que
te diga, fíjate lo que te voy a hacer, no te voy a poder dar la casa porque no alcanza. Para poder tener la casa tenemos que buscar por otra vía. No voy a aumentar el salario porque no alcanza. Pero no que tú vas a reclamar que te aumente el salario y dices, mira, el mes que entra te voy a dar 50 pesos más y el mes siguiente ya no hay, no sirve para nada. Mejor que te diga la verdad. Eso hemos llegado. Eso es lo que llamamos la gobernabilidad. Para que haya gobernabilidad tiene que transparentar las cosas. Por eso hoy día saber la verdad es un derecho. Eso significa es un valor importante para nosotros. Saber la verdad de las cosas. ¿Por qué? Y el cómo. Ya regresamos a la edad de niños. Siempre hay que preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si te explican el por qué, el gobierno va a gobernar muy bien. Por eso es importante la transparencia. Porque es ahí a donde nos explican el por qué. ¿Por qué tanta exigencia para la transparencia? Vas a ver el porqué de las cosas. Entonces, yo considero a mi manera de ver las cosas que los valores de las personas son sumamente importantes para llegar a crear políticas públicas correctas basado en esos sentimientos y emociones y deseos populares, y la participación de todos los ciudadanos en la creación de esas políticas públicas es importante, porque en esa manera vamos a saber a ciencia cierta cuáles son los sentimientos que embargan a la sociedad. Porque si no sabemos qué te duele, qué te lastima, no podemos generar acciones para garantizar que no te duela o que no te lastime. Es importante. Y si eso funciona, entonces podríamos tener una sociedad que acepta las acciones gubernamentales y que con todos esos acciones y actividades podemos generar un desarrollo integral de la sociedad, que es una obligación para cualquier gobierno. Claro, hay 14 diapositivas para explicar eso, pero por cuestiones de tiempo, para no aburrirles, les dejo la diapositiva para que lo puedan leer con detenimiento, y que si hay alguna duda, pues les voy a dejar un correo, un WhatsApp, ahora que estamos en tiempo de medios, para que podamos seguir intercambiando. Muchas gracias. Continuamos con la dinámica de sin micrófono para que ustedes puedan participar con preguntas al doctor Jean Cadet Ondimba. Si alguien desea participar, adelante. Felicidades, muy amena la explicación, la verdad es que muy interesante. Ayer tuvimos una ponencia igual de interesante relacionada más a la tecnología, y mi pregunta es esta. Se decía que la administración pública y la tecnología no es el encuentro de dos mundos, por toda la situación de legislación, etc. ¿Cuál es su visión en este tema? Bueno, la tecnología son herramientas. Herramientas para facilitar el ejercicio de las acciones gubernamentales, como por ejemplo la comunicación. Es más fácil por la vía tecnológica. Hoy día todas las actividades casi deben de dotarse de una dosis tecnológica, porque estamos en una etapa de evolución que las cosas tienen que hacerse rápido. Le voy a dar un ejemplo para que podamos entendernos en eso, de la rapidez, de la necesidad de la rapidez y del volumen de las cosas. Antes, para ir a visitar a alguien necesitaba caminar un día entero, ¿no? De un pueblo a otro.
Para poder mandar un mensaje a alguien tomaba semanas. Mandabas una carta y tardaba 4 o 5 días, a veces meses, para poder llegar y regresar. Para informar a la gente sobre algo, tenía que ir personalmente o mandar a alguien a decir. Entonces, todo eso limitaba una operación rápida entre el responsable de llevar las actividades y los que consumían o participaban o consumían en las actividades del gobierno. Entonces, hoy día, por ejemplo, para comunicar, si yo quiero mandarles un saludo a todos los que están aquí, en un segundo todos van a recibir el saludo. Si el gobierno nos quiere informar que va a haber sismo, nosotros podemos darnos cuenta algunos minutos o segundos antes de que se llegue. Antes no. Entonces, por ejemplo, hoy puede salvarse miles de vidas que no van a colapsar con los edificios porque el mensaje llegó temprano. Entonces, la tecnología como herramienta de gobierno para poder actuar cumplir con las funciones gubernamentales es un encuentro muy importante. Y ningún gobierno puede decir hoy día, no, a mí no me gusta la tecnología, o no lo uso, o no lo busco, porque a final de cuentas eso va a generar grandes deficiencias en su manera de actuar. Si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta antes, algunos años, una década antes, saber qué hace el gobierno era una odisea. Hoy puedes saber a ciencia cierta a qué momento salió un centavo de la cuenta pública, a dónde se fue. Entonces, es una manera de nuestro tiempo muy adecuado para que el gobierno pueda gestionar o interactuar con la sociedad, con sus patrones. Entonces, tiene que decir todo lo que actuar y compartir la información, o puede solicitar permiso, por ejemplo, ¿no? Decir, queremos construir un puente en tal lugar, y cuando manda ese mensaje, inmediatamente vamos a reaccionar, y él puede tomar el termómetro si realmente vale la pena construir ese puente o no. Entonces, es una herramienta. No podíamos decir, bueno, porque algunos dicen, bueno, gobierno digital. Bueno, no, porque el cerebro humano tiene que intervenir. No es el que es la tecnología que es el gobierno, sino es una herramienta gubernamental importante. No solamente gubernamental, también de la sociedad hasta el gobierno. Hoy día, de tu casa puedes mandar un mensajito, inmediatamente se da cuenta. Yo, por ejemplo, tengo en mi Facebook varias autoridades, aunque quieran, aunque no quieran, yo lo busco y los cuelgo en mi Facebook. Entonces, de una u otra forma, cuando posteo, forzosamente van a leer. Entonces, es importante, es un mecanismo importante, para una herramienta que permite a los administradores y a los administrados una intercomunicación, no solamente en la comunicación, sino otra cosa es que tengas un caballo para hacer los surcos de la siembra. Otra cosa es que tengas un tractor inteligente que te dice, pues aquí entra 5 semillas y 5 semillas, ¿no? Una máquina para regar un cultivo que te dice, pues va a ser